Seguimos con nuestra segunda parte sobre el trabajo escrito. Entonces ya hemos dicho lo que no es, y en la parte de lo que es, el texto de comillas nos ayuda hasta cierto punto, porque la tesina es una cosa mucho más elaborada. Pero sobre todo, estos dos primeros puntos son muy, muy interesantes. Es un ejercicio académico para demostrar la capacidad de trabajar con metodología científica en la especialidad a cuya la licenciatura se aspira. Entonces aquí nosotros podemos adaptarlo diciendo que es un ejercicio académico, demuestra la capacidad de trabajar con metodología científica en un tema específico que te ha sido presentado. Porque claro, aquí habla de la especialidad a cuya licenciatura se aspira, porque una parte muy importante de la tesina o del trabajo final de maestría es la búsqueda del tema. Y esto no lo tenéis aquí en el trabajo escrito, porque se os da casi siempre, eh, digamos, porque se os pide profundizar en un punto. Es por eso. Mientras que en la monografía ya tendremos algo de esto. So, how do you say monography in English? Monography? Yeah, you'd use it, yeah. It's a short thesis, yeah. So when I say monography, I mean the short thesis, which is at the end of the 2 years of philosophy. So you're required to do a written exam and a short thesis that you will defend then orally. That's what's on the cards for the end of the 2 years of philosophy. Bien, pero la parte de trabajar con metodología científica es el punto importante. Y dice, es una muestra de trabajo de investigación en algunos aspectos bien delimitados entre los muchos conocimientos que los estudios han aportado a cada uno. De nuevo, digo que la parte de delimitar te viene dada. Okay. Bien. Investigar, entonces aquí es interesante el concepto de investigar. Investigar no es solo inventar o descubrir, sino estudiar con tiempo y profundidad un tema, analítica o sintéticamente, valorando tomas de postura que ya existan y aportando según la propia capacidad. Es en este aspecto, o sea, el término investigación bien utilizado en esta asesión, que es estudiar con tiempo y profundidad un tema con un método, valorando las tomas de postura que ya existan y aportando según la propia capacidad. Entonces no es investigar en el sentido de encontrar algo nuevo, que ese es más típico del doctorado. Entonces, como veis, digamos, esta formulación es interesante porque ya nos coloca. No todo lo que está aquí sirve, como os digo, pero mucho sí. Por ejemplo, aquí al final del punto 1.13 dice, es un estudio más reposado y articulado. No la simple exposición de lo asimilado personalmente, convicciones, puntos de vista. De hecho, tú vas a argumentar de forma contrastada con otras opiniones y tienes la capacidad de abordar el tema también a través de la aportación de otros autores. Bien. En cuanto al tema, como os digo, en general, pues os viene dado. La forma de abordarlo, estas tres formas son muy, muy interesantes. Eso os va a servir mucho para la monografía. This will be good for the short thesis as well. ¿De qué forma? Entonces, hay un modo histórico de abordar un tema, hay un modo analítico de abordar el tema, y después hay un modo sintético de abordar el tema.
Os voy a dar un ejemplo. Si tuviésemos que hacer un trabajo sobre el significado de la palabra ontología en un escrito de Aristóteles. ¿Okay? El abordaje histórico sería el recorrido histórico de ese término hasta llegar a Aristóteles. ¿De dónde viene el término ontología? Tendrías que hacer un análisis desde los filósofos que han estado antes de Aristóteles, y en ese sentido haces un recorrido del desarrollo de ese concepto hasta llegar a Aristóteles. La parte analítica sería, por ejemplo, podemos analizar el término ontología desde el concepto de forma y la relación entre ontología y forma en Aristóteles. Eso ya es un poquito más técnico, pero sería un aspecto en concreto, y sería abordar el tema de la ontología desde, digamos, el aspecto de la forma y no de la materia. Una perspectiva sintética en ese sentido pudiera ser hablar de las filosofías que se basan en la ontología y ver cómo Aristóteles las ha influenciado. Podéis tomar dos. La misma filosofía, por ejemplo, tomista, está muy basada en la ontología aristotélica, y también podemos decir, la platoniana hasta cierto punto. Entonces, es muy interesante ver estos abordajes, porque, digamos, es como en una pelea, cuando tú escoges las armas para pelearte, ya sabes de qué va la cosa, ¿no? Entonces, si escoges un sabre, pues a lo mejor eres más del estilo oriental, ¿no? Si escoges una pistola, pues... Aquí, cuando uno escoge un método histórico o analítico sintético, ya es muy interesante ver por dónde vas. Los tres son válidos, y para un tema, para una cuestión, uno puede ser más interesante que otro. Después está la cuestión de la interdisciplinariedad. Hoy en día es muy importante porque somos muy conscientes de que está todo muy conectado en cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo, si tomamos la cuestión de la ontología, es muy interesante tomar algo de la mitología griega y ver hasta qué punto la mitología griega influye en el armazón conceptual, por ejemplo, de Aristóteles. Otro abordaje sería desde el punto de vista lingüístico, qué significa el verbo ser en griego y qué otras opciones habría para hablar de las cosas que no sea con un verbo tan abstracto como es el verbo ser. La interdisciplinaridad es siempre algo muy interesante. En la monografía lo vais a tener, porque uno de los requisitos de la monografía es que utilicéis 2 o más disciplinas para tratar el tema que habéis escogido. Bien. Después, en cuanto a la estructura, quisiera decir solo una cosa. El índice de un trabajo dice mucho sobre cómo has hecho el trabajo. El índice se suele hacer al final y denota el recorrido que has hecho en tu reflexión. Obviamente que the most basic scheme of an index is introduction, development and conclusion, and then bibliography. But what I mean by the index will show you what kind of path you took on the reflection. I don't mean by that, because that's common to all indexes. You call it index? Contents. The table of contents. Yeah. Table of contents, exactly. So, the thing is what you put in the development of your table of contents. So, what steps do you take in order to reach a particular conclusion? If your table of contents is well written, just by reading it,
I should know more or less what your stance is. Maybe not in detail, because you might have used things that I'm not aware of completely. But it cannot be so general that I don't have any idea of what you're writing. And it can't be so specific that that you need another text to explain your table of contents. So this is very, very interesting. Definitely. Very interesting. So as you do your essay, your written work, make sure that the path of reflection that you made during your work then is clearly stated in your table of contents. Claro que muchas veces tú partes con un índice que es orientativo y terminas con otro, que es el real. ¿Okay? Eso es también interesante tenerlo en cuenta. Y con una introducción también. Claro, hay quien diga que realmente escribir una introducción al inicio no es realmente una introducción, sino que es una especie de calentamiento, ¿no? o de punto de la situación, casi para mí mismo, más para mí mismo que para quien va a leer. Yo hice la introducción de mi doctorado al final, después de haber escrito todo. En general es lo que se pide. Yo no hice así, pero toda la introducción que había escrito Claro. al inicio la cambié. A mí me gusta escribir una introducción, pero más como it's like a vision statement, como una afirmación de lo que me parece que voy a hacer. Y de hecho lo tengo aún, digamos, en mis diarios filosóficos de la tesina o de la tesis doctoral. Pero en general casi todos los profesores recomiendan que la introducción de tu trabajo la hagas al final. Porque realmente solo puedes introducir a las personas en el trabajo que has hecho una vez que has hecho el trabajo. So you can only introduce people into the work that you've done once you've done the work. It's kind of obvious. Bien, pues esto es. Más se podría decir, pero ahí lo tenéis leído, lo tenéis escrito, está bastante bien. El punto 4 y 5 sobre citas y aparato crítico lo tratamos en el Mainnet. Y después de esto será con la práctica. Solo para concluir, entonces me dicen aquí desde el aula de Loeches que ninguno de los demás profesores ha pedido un trabajo escrito. Entonces quizá lo que tengamos que hacer es ver caso por caso cómo hacerlo. Porque hay gente que tiene trabajos de otros años y puede usarlos. Pero sí. Vamos a ver caso por caso, intentando no dejar, intentando resolver el problema en las próximas 2 semanas. Pongámonos el límite ese, ¿ok? Bien. Tenemos 1 minuto y medio, si alguien quisiera decir algo. Bien, pues concluimos esta sesión y os colocaré en la plataforma el trabajo la tarea para esta semana.